Hola gente, ¿cómo andan? Espero que anden muy bien y que no estén colapsando en este momento con las materias. Ya estamos casi terminando lo que es el módulo de locomotor. Hoy vamos a charlar acerca de articulaciones del cráneo, un tema que la verdad que no es muy tomado, pero bueno, voy a tratar de darles lo más importante que tienen que saber de cara al parcial y al final. Comencemos. Bueno, vamos a dividir las articulaciones del cráneo dependiendo de si hablamos del neurocráneo o de si hablamos del viscerocráneo, ¿sí? Primero vamos a hablar acerca del neurocráneo, que engloba a los huesos frontal, temporal, parietal, occipital, efenoides y etmoides. Así que comencemos con esos. Las articulaciones del neurocráneo vamos a ver que en su gran mayoría van a ser suturas. Primero vamos a decir que son sin artrosis según el grado de movilidad. Y estas sinartrosis, si recuerdan de aquella primera clase de generalidades, las sinartrosis eran las articulaciones que eran inmóviles. Así que bueno, vamos a ver que la gran mayoría de estas articulaciones del cráneo van a ser sin artrosis, o sea que no van a tener movimiento. Después, en cuanto a su tipo, vamos a decir que son sin fibrosis, porque el tipo de tejido interpuesto va a ser el tejido fibroso, ¿sí? Justamente vamos a querer un tejido que sea bastante fuerte y resistente y que funcione como una especie de armazón para proteger al encéfalo. Y luego, dentro de lo que sería ya el género, ¿sí? Vamos a decir que son suturas porque presentan unas fibras que son fibras cortas y vamos a reconocer distintas suturas dependiendo de las superficies articulares de cada articulación. Y básicamente vamos a reconocer cuatro. Tenemos las dentadas, las escamosas, las planas y las esquindelesis, ¿sí? Entonces, la sutura dentada va a ser cuando la superficie articular presenta como si fuera estos dientes, ¿sí? Que se engranan entre sí como si fuera el cierre de una campera o de un jean, por ejemplo. ¿Sí? Luego tenemos la sutura escamosa, que la sutura escamosa es cuando presenta esta forma de bisel, ¿sí? Como si fuera, por ejemplo, una jeringa, como si fuera, por ejemplo, una lapicera de pluma, ¿sí? Que tiene esta forma en bisel. Luego tenemos las suturas que son planas, que es cuando sus superficies articulares son lisas. Y por último tenemos la sutura esquindelesis, que es cuando la superficie articular presenta una forma de cresta que se termina articulando con otra superficie que tiene como esta forma de ranura. Además de las suturas, también va a haber algunas excepciones donde vamos a ver la presencia de sincondrosis, o sea que el tipo de tejido interpuesto acá no va a ser el tejido fibroso, sino que va a ser el tejido cartilaginoso, ¿sí? Estas van a estar asociadas más que nada en aquellas articulaciones que engloben a la porción basilar del hueso occipital con el efenoides y el temporal. Ya lo veremos más adelante y que son las que van a estar presentes en la base del cráneo. La primera de las articulaciones del neurocráneo va a ser la frontoparietal, que engloba al hueso frontal junto a los dos huesos parietales, ¿sí? Esta es la articulación frontoparietal que si la tenemos que clasificar, decimos que es una sinartrosis, o sea que es inmóvil, es una sinfibrosis que tiene tejido fibroso interpuesto y la vamos a clasificar como una sutura dentada, ¿sí? Decimos que es compuesta porque básicamente está articulando a tres huesos, al frontal y a los dos parietales. Y las superficies articulares, que van a ser el borde superior del hueso frontal, y lo que sería el borde anterior y el ángulo anterosuperior del hueso parietal. Luego vamos a hablar acerca de la frontoetmoidal, que básicamente está articulando a el hueso frontal con el hueso etmoides. Las superficies articulares del frontal van a ser básicamente la superficie etmoidal del frontal, que vendría a ser esta de acá, que engloba a la espina nasal, engloba a la escotadura etmoidal y a las hemiceldillas. En cuanto al etmoides, vamos a ver que va a articular a lo que sería la lámina perpendicular y horizontal del hueso etmoides y a la porción superior de los laberintos etmoidales. Esta va a ser una sinartrosis,
sin fibrosis va a ser una sutura plana y va a ser simple porque está articulando solamente estos dos huesos. Entonces, la unión de estos dos huesos se va a dar a partir de la espina nasal del hueso frontal con la lámina perpendicular y horizontal del hueso etmoides, con la unión de las hemiceldillas y los laberintos etmoidales y el borde de la escotadura etmoidal con la lámina cribosa del hueso etmoides. Luego tenemos la articulación frontoefenoidal que va a articular al hueso frontal con el hueso efenoides. Vamos a ver que esta articulación se da a partir del borde posterior del hueso frontal, que hacia medial vimos que estaba interrumpido por la escotadura etmoidal, y por el borde anterior de las alas menores del hueso efenoides, ¿sí? También si vemos en esta vista lateral del cráneo, vamos a ver que los bordes laterales del frontal también se terminan articulando con las alas mayores del hueso efenoides. Si la tenemos que clasificar a esta articulación, decimos que es una sinartrosis, es de tipo sin fibrosis, va a ser una sutura plana y va a ser simple porque solamente está articulando a estos dos huesos. Luego tenemos a la articulación interparietal, la cual vamos a ver que se caracteriza por presentar a la unión de los bordes superiores de ambos huesos parietales, ¿sí? Y fíjense en la forma de esta sutura, que es claramente una sutura dentada. O sea que la vamos a clasificar como una sinartrosis, tipo sin fibrosis, va a ser una sutura dentada y va a ser simple porque está articulando solamente dos huesos. También tenemos a la articulación temporoparietal, la cual se va a caracterizar por articular a el hueso parietal con el hueso temporal. Las superficies articulares vamos a ver que corresponde al borde libre de las porciones escamosas y mastoidea, hacia posterior, del hueso temporal, ¿ok? Y por parte del hueso parietal tenemos lo que sería su borde inferior, hacia anterior, y acá abajo el ángulo póstero inferior del hueso parietal. Esta articulación es una sinartrosis, sin fibrosis, va a ser de tipo sutura escamosa y va a ser simple porque articula solo dos huesos. La articulación temporoefenoidal se va a caracterizar por articular al hueso temporal con el hueso efenoides, ¿sí? Y los vamos a ver en estas dos vistas, en la vista lateral y también lo vamos a ver a nivel de lo que sería la endobase. En cuanto a sus superficies articulares, en la vista lateral vamos a ver que articula lo que sería el borde libre de la porción escamosa del hueso temporal y vamos a ver que va a articularse con lo que sería el borde lateral de las alas mayores del hueso efenoides. Y luego, viendo la vista desde la endobase, tenemos acá el efenoides y acá tenemos el hueso temporal, ¿no? Entonces vamos a ver que acá se forma todo este ángulo muy característico, que es la articulación temporoefenoidal. Acá vamos a ver que se está articulando lo que sería el borde anterior de la porción petrosa del temporal, además del borde libre de la porción escamosa, que ya mencioné, y vamos a ver también lo que sería el borde medial de las alas mayores del hueso efenoides. En cuanto a los criterios, vamos a decir que es una sinartrosis, presenta como tipo tejido interpuesto al tejido fibroso, o sea, va a ser una sinfibrosis, va a ser específicamente una sutura plana y va a ser simple. Luego tenemos a la articulación esfenoparietal, que fíjense que es muy pequeña, que está articulando el hueso parietal con el hueso efenoides. Esta va a englobar a las superficies articulares del parietal, correspondientes a ángulo anteroinferior del hueso parietal, con el ángulo de los bordes medial y lateral del ala mayor del hueso efenoides. En cuanto a su clasificación, decimos que es sin artrosis, sin fibrosis, sutura plana y va a ser simple.
En cuanto a la articulación parieto-occipital, vamos a ver que va a ser aquella articulación que va a estar articulando a ambos parietales con el hueso occipital. Vamos a ver que las superficies articulares va a corresponder a lo que sería el borde posterior de los huesos parietales, también conocido como borde occipital, y por parte del hueso occipital tenemos a los bordes superiores, también denominados bordes parietales. Estas superficies articulares vamos a ver que van a ser dentadas y por ende la articulación va a ser una sutura dentada. Decimos que es una sinartrosis de tipo sin fibrosis, específicamente una sutura dentada, y va a ser una articulación compuesta porque están participando tres huesos. En la articulación temporooccipital vamos a ver que sucede algo bastante particular. Vamos a ver que hay tres superficies articulares por parte de cada hueso que van a estar articulándose yendo desde anterior hacia posterior. Primero vamos a ver que se articula lo que sería el borde lateral de la porción basilar del hueso occipital junto a el borde posterior de la porción petrosa del temporal. En esta región vamos a ver que el tipo de tejido interpuesto va a ser fibrocartílago. Luego tenemos la unión de lo que sería la carilla yugular del hueso temporal junto a la apófisis yugular de la porción lateral del hueso occipital. En esta región el tipo de tejido interpuesto va a ser una sutura. Y luego vamos a ver que se articula más hacia posterior lo que corresponde a el borde inferior de la porción escamosa del hueso occipital junto a el borde libre de la porción mastoidea del hueso temporal. Acá también vamos a ver que el tipo de tejido interpuesto va a ser el tejido fibroso y por ende vamos a ver una sutura que específicamente es una sutura plana debido a que las superficies articulares son lisas. Entonces, si tenemos que clasificar a esta articulación, vamos a decir que es una sinartrosis, o sea que va a ser inmóvil, pero el tipo de tejido interpuesto va a variar, ¿sí? Hacia adelante vamos a tener fibrocartílago, mientras que hacia posterior vamos a tener tejido fibroso. Por ende, una parte de la articulación decimos que es de tipo sin fibrosis, que es aquella que tiene el tejido fibroso interpuesto, y la porción más anterior de todas va a ser una sincondrosis, porque presenta fibrocartílago como tipo de tejido interpuesto. En la porción que presenta la sinfibrosis corresponde a una sutura plana. Y la articulación decimos que es simple porque está articulando solo dos huesos, el temporal con el hueso occipital. También observamos la articulación occipito-efenoidal que va a articular al hueso occipital con el hueso efenoides. Sus superficies articulares van a ser el borde anterior de la porción basilar del hueso occipital y la cara posterior del cuerpo del efenoides que corresponde al dorso de la silla turca. Acá veríamos lo mismo, simplemente que esta es una vista desde exobase. El tipo de tejido interpuesto va a ser fibrocartílago, por eso decimos que es una sinartrosis, sin fibrosis y específicamente una sincondrosis. Ahora sí, la última articulación del neurocráneo corresponde a la articulación efenoetmoidal, o sea, la articulación entre el hueso etmoides y el hueso efenoides. Acá vamos a ver que se va a articular lo que sería la cara anterior del cuerpo del efenoides junto a las láminas horizontal y vertical y los laberintos etmoidales. En cuanto a los criterios de clasificación, decimos que es una sinartrosis, va a ser inmóvil, va a tener tejido fibroso interpuesto, o sea, una sinfibrosis. Las superficies articulares van a ser planas, entonces decimos que es una sutura plana y va a ser simple porque solamente se están articulando estos dos huesos, el efenoides con el etmoides.
Ahora sí, pasamos a hablar acerca de las articulaciones del viscerocráneo. Acá vamos a tener muchas más articulaciones que las vamos a poder dividir en tres grupos. Primero, antes que nada, vamos a tener a las suturas que van a ser pares, que son estas cuatro primeras. Tenemos a la articulación frontocigomática entre el hueso frontal y el hueso cigomático. También tenemos la temporocigomática, en lo que sería el hueso parietal y el hueso cigomático. Tenemos la maxilocigomática entre el hueso maxilar y el cigomático y la nasofrontal entre los huesos nasales y el hueso frontal. Luego tenemos a las suturas medianas que van a estar ubicadas en la línea media, ¿sí? Acá tenemos la medionasal, la bimaxilar y la esfenobomeriana. La medionasal entre los dos huesos nasales, la bimaxilar entre ambos maxilares y la esfenobomeriana, que no la podemos ver bien, pero sería entre el hueso esfenoides y el vómer. Y por último tenemos a la temporomandibular, que la temporomandibular se caracteriza por ser la única articulación sinovial que vamos a ver dentro de las articulaciones del cráneo. Pasemos a charlar acerca de las articulaciones que van a ser todas suturas pares, ¿sí? Que son las primeras que mencionamos. En este caso arrancamos con la frontocigomática. Las superficies articulares, ¿sí? Que se van a articular y van a dar origen a la articulación frontocigomática, van a ser la apófisis cigomática de lo que sería el borde supraorbitario del hueso frontal, y por parte del hueso cigomático tenemos lo que sería el ángulo superior del hueso cigomático. Acá vemos cómo se articula uno con el otro. Las superficies acá articulares van a ser dentadas, entonces decimos que es una sinartrosis, o sea, es inmóvil, es una sinfibrosis porque el tipo de tejido interpuesto es tejido fibroso y específicamente el género va a ser una sutura dentada. Va a ser una articulación simple porque articula a estos dos huesos nomás. Luego tenemos la articulación temporocigomática. Acá vamos a ver que se va a articular el hueso temporal con el cigomático, ¿sí? Y acá tenemos la articulación temporocigomática. Acá las superficies articulares también van a ser dentadas. Tenemos por una parte lo que sería el ángulo posterior del hueso cigomático y por otra parte tenemos el vértice de la apófisis cigomática del hueso temporal. Acá tenemos la misma clasificación, sin artrosis, sin fibrosis, sutura dentada y va a ser simple. En la articulación maxilo-cigomática, que es esta de acá, vamos a ver que se está articulando el hueso maxilar con el cigomático. Específicamente tendremos lo que es el vértice de la apófisis cigomática del hueso maxilar, que se articula con el ángulo inferior y anterior del hueso cigomático. Acá las superficies también son dentadas, entonces vamos a estar hablando de una sutura dentada. Y por último, dentro de las pares tenemos la articulación nasofrontal, que es aquella que engloba el hueso frontal con los huesos nasales, ¿sí? Las superficies también son dentadas, o sea que va a ser otra sutura dentada. Ahora pasamos a aquellas suturas que van a estar presentes en la línea media. En este caso vamos a ver a la articulación medio-nasal, que lo que hace es articular los bordes mediales de cada hueso nasal, ¿sí? Generando esta articulación. Como las superficies articulares acá van a ser lisas, hablamos de una sutura plana. Algo similar ocurre con los huesos maxilares que se articulan en la línea media formando esta articulación bimaxilar. Acá esta articulación vamos a decir que es una sutura plana, ¿sí? Pero muchas veces puede pasar de que se termina osificando con el paso del tiempo y genera en realidad una sinostosis. También en la línea media vamos a encontrar la articulación esfenobomeriana, que es una articulación que va a estar en el centro del macizo craneal y que va a estar articulando al hueso esfenoides con el vómer. Esta articulación va a estar muy bien representada en estos forámenes
que conocemos como orificios posteriores de abertura de las cavidades nasales, los cuales los vamos a ver en la clase específicamente de cavidades nasales, pero que representa las coanas, ¿sí? Las coanas son estos orificios de abertura hacia posterior que tienen las cavidades nasales. Y acá se ve perfecto cómo se da la articulación esfenobomeriana entre lo que sería el cuerpo del esfenoides, que presenta esta cresta, y las alas del Vomer, que forman la especie de ranura que vemos acá, ¿sí? Entonces, cuando se daba este tipo de sutura que presentaba una cresta y una ranura, hablábamos de una esquindelesis, ¿sí? Esto es lo más importante y lo más característico que tiene esta articulación. Para terminar con la clase de hoy, vamos a hablar acerca de la articulación temporomandibular. La articulación temporomandibular va a estar articulando a los cóndilos de la mandíbula con el hueso temporal, específicamente lo que sería la cavidad glenoidea y el tubérculo anterior, ¿sí? Esta articulación va a ser una diartrosis, o sea que va a ser una articulación muy móvil. Si era móvil, sí o sí el tipo de tejido interpuesto tenía que ser sinovial, o sea que va a tener su cápsula articular, va a tener su membrana sinovial, va a tener tejido cartilaginoso recubriendo las superficies articulares. En cuanto al género, vamos a decir que es bicondilia doble, va a realizar movimientos en dos ejes, o sea que va a ser biaxial, va a ser simple porque está articulando a dos huesos nomás, el temporal y la mandíbula, y decimos que es compleja porque va a presentar un disco articular que va a estar compartimentalizando a la cápsula articular. Va a presentar dos ligamentos importantes que tienen que conocer, que van a estar reforzando, que son, por un lado, el ligamento esfenomandibular, y por otra parte tenemos el ligamento estilomandibular, ¿sí? Uno va a ser medial y otro va a ser más lateral. Esta articulación temporomandibular va a ser muy importante porque nos va a permitir realizar los movimientos para la masticación y nos permite comer, así como también permite abrir la boca para hablar. Entonces, claramente es una articulación muy importante que la vamos a ver con mucho más detalle en la primera clase de lo que sería el módulo de esplacnología, de esplacno. Así que chicos, de esta clase me interesa que sepan así a grandes rasgos los distintos tipos de sutura que hay, que conozcan que las suturas van a ser importantes para brindar el sostén fibroso que vamos a querer que forme el cráneo, ¿sí? Que tiene que proteger al encéfalo, y me interesa que sepan como articulaciones importantes a la esfenobomeriana, que es la esquindelesis porque es el único ejemplo que hay, y a la articulación temporomandibular porque, como menciono, tiene funciones muy importantes, es la única sinovial que hay, es la única articulación móvil y que además la vamos a ver de vuelta en el primer trabajo práctico de esplacno. Así que a estas últimas denle mucha más bolilla, ¿sí? En cuanto a las articulaciones del neurocráneo importantes, quédense con aquellas que van a estar conformando a los puntos craniométricos que vamos a ver en el siguiente video, ¿sí? Así que bueno, espero que les haya servido. Cualquier duda me escriben al WhatsApp, ¿sí? Nos vemos, un abrazo grande, estudien mucho. Chau, chau.